Bueno, vamos a avanzar hoy el tema de traumatismos dentoalveolares. En este aspecto nosotros vamos a ir considerando varios aspectos que son clínicos y a la vez son unos aspectos que tienen una importancia para diferenciar la necesidad de diagnóstico imagenológico. Vamos a primero acotar la diferencia que hay de traumatismos dentales que tienen en diferencia con los traumatismos maxilofaciales. Los traumatismos maxilofaciales, como podemos observar, y como tal dice su nombre, maxilofaciales involucran toda la parte del rostro o la facies de la persona. Estamos hablando de toda la cabeza en sí, tanto los huesos maxilares como otros órganos, además de la parte dental. Muchas veces vemos este tipo de traumatismos, como estamos observando aquí, en el maxilar inferior hay una fractura con desplazamiento, que en este caso, este tipo de alteración que podemos ver es un traumatismo no dental ni dentoalveolar, porque si fuera dentoalveolar va a involucrar la parte del diente y la parte del hueso alveolar. Hasta donde termine el ápice denominamos hueso alveolar, del ápice para abajo hueso basal. En estos casos, nosotros estamos viendo una fractura del ángulo de maxilar, donde estamos hablando ya de un traumatismo maxilofacial. Entonces, esto no es dentro de los traumatismos dentoalveolares. Muchas veces, al ver al detalle, damos erróneamente tal vez el nombre de traumatismo dental. Esto tenemos que tener una diferenciación muy clara, que es un traumatismo dental y un traumatismo maxilofacial. Normalmente todo este tipo de accidentes que suelen ocurrir son traumatismos maxilofaciales, porque involucran la parte esqueletal, ósea, y pueden involucrar, como en este caso, una parte dental. Nosotros vamos a remitirnos netamente a traumatismos dentoalveolares, que va a involucrar la parte dental y la parte ósea alveolar. Lamentablemente, el objeto de la mayoría de los traumatismos en deportes, en accidentes, en muchos aspectos y ocasiones, podemos ver que el lugar más afectado del cuerpo generalmente es la cabeza y de la cabeza vamos a delimitar la facies, ¿no? La facies y es el albo o el objeto, si ustedes quieren, de los traumatismos dentalveolares. Si ustedes observan en estas imágenes, todos los golpes, los accidentes que estamos pudiendo observar generalmente son a nivel dental que van a afectar la parte dentalveolar. En accidentes de tipo automovilístico, también lamentablemente fuera de la parte del cuerpo, generalmente el rostro es lo que sufre mayor impacto. ¿No? Normalmente en nuestro medio tenemos una serie de accidentes a nivel de la carretera. Estos en viajes interdepartamentales o en viajes provinciales. Es común que observemos este tipo de accidentes porque las carreteras durante la noche en nuestro medio, nosotros no tenemos a veces la iluminación o, como diríamos, no tenemos las indicaciones prudentes para hacer un viaje adecuado en la noche. Entonces suelen ocurrir accidentes automovilísticos que casi en todos los accidentes automovilísticos el rostro es la parte que sufre mayor impacto. La etiología o la causa más frecuente para hablar de traumatismos dentalveolares son las caídas en la población infantil, los accidentes deportivos en los adolescentes y en la parte de los adultos, los accidentes de tránsito o de tráfico, ¿no? Tenemos bien identificado este tipo de acuerdo al segmento de cada edad que vamos a poder observar. Entonces, una vez que delimitamos los posibles accidentes que pueden ocurrir de acuerdo a si es niño, adolescente o es adulto, vamos a ir viendo ciertas características, ¿no? Como observamos, un traumatismo dental o dentoalveolar va a afectar netamente la parte dental, corona, raíz y la parte alveolar. Tendríamos tres aspectos. El diente, que está conformado básicamente por la corona dental y la raíz,
y lo que sostiene el diente, que va a ser el hueso alveolar. Los traumatismos pueden ser grandes o pueden ser pequeños o pueden ser mínimos, pero no dejan de ser traumatismos. Como podemos observar en estas imágenes, podemos ver traumatismos a nivel del borde incisal, de los centrales. Son los dientes que generalmente en accidentes, en peleas, en muchos aspectos van a sufrir el traumatismo a nivel de la estructura dental y muchas veces a nivel de borde incisal, ¿no? O podemos ver, como en este caso, traumatismos a nivel radicular. Ya no estamos hablando en este aspecto a nivel de la corona, estamos hablando a nivel de la raíz. Estos traumatismos, especialmente cuando son radiculares, los vamos a observar mediante imágenes radiográficas. Actualmente tenemos también alcance de la facultad la tomografía. Entonces, tenemos exámenes en resumen imagenológicos, tanto radiográficos como tomográficos, que pueden determinar el tipo de traumatismo dentro alveolar que se van a presentar. A veces el traumatismo puede ser mínimo, un traumatismo muy pequeño que en muchos casos suele pasar desapercibido, salvo si es como en este caso este incisivo superior, vemos a nivel de borde incisal una pequeña fractura, no es un traumatismo, también pese a las dimensiones dental, es un pequeño traumatismo dental que puede ser por algún golpe con algún objeto que muchas veces pasa desapercibido porque es asintomático. Y si observamos así, no nos llama mucho la atención, salvo si observamos al detalle este segmento o este sector. Entonces, de acuerdo al daño que vamos a observar en los traumatismos, vamos a poder nosotros determinar el tipo de pronóstico que vamos a tener de acuerdo a la imagen radiográfica o tomográfica que tengamos de la lesión. En este caso, puede ser que la lesión permita un pronóstico positivo para el diente. ¿Qué significa esto? Que tanto el diente, que es la corona y la raíz, y la pulpa dental van a mantenerse de forma íntegra. Puede ser un pronóstico negativo para la pulpa. El traumatismo, por ejemplo, puede ser una intrusión o una extrusión que lamentablemente va a llevar a perder la vitalidad pulpar, pero a mantener la pieza en boca, pese a la pérdida de la vitalidad pulpar. Entonces, en este caso, nosotros podemos afirmar que es positivo para el diente, puesto que el diente se mantiene en boca, pero negativo para la pulpa. Ahora puede haber otro aspecto cuando el pronóstico es negativo para el diente. Puede ser que post el traumatismo que presenta el paciente, se hace la valoración clínica y de acuerdo al caso clínico, lamentablemente se observa o se indica la pérdida de la pieza, ¿no? Entonces, en ese caso que existe una pérdida de la pieza, el pronóstico va a ser negativo para el diente. De acuerdo a estos aspectos, nosotros vamos a calificar según la imagen que podamos observar y hacer un diagnóstico respecto a la imagen. Entonces, la imagen nos va a servir para hacer un pronóstico positivo para el diente, negativo para la pulpa o negativo para el diente cuando perdemos. Aquí podemos acotar aún más. Puede ser que se fracture toda la parte coronal y sea negativo para la corona y positivo para la raíz, porque puede persistir la raíz y permitirnos hacer un tratamiento un tanto conservador, porque vamos a mantener la raíz como un perno muñón, ¿no? Eso está en relación al tipo de traumatismo que vamos a poder observar. Ahora, las imágenes van a ser observadas mediante ciertas técnicas radiográficas. Estas técnicas que vamos a usar comúnmente para valorar y ver este tipo de daño va a ser la técnica periapical, la técnica de desplazamiento de cono, la técnica panorámica y la técnica oclusal. Son 4 técnicas imagenológicas que nos permiten observar de diferentes ángulos y dimensiones la parte o la región que va a estar comprometida por el traumatismo. Generalmente los traumatismos van a afectar al sector anterior, ya sea superior o sea inferior. Son las primeras partes que van a llevar un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, nuevamente
vamos a recordar que son 4 las radiografías principales. La periapical, la de desplazamiento de cono o también llamada técnica de Clark, la radiografía panorámica y la radiografía oclusal. De acuerdo a eso, nosotros podemos ver diferentes clasificaciones. Algunas clasificaciones van a ser más sencillas, otras van a ser un poco más completas. O en algunos casos diríamos un poco más complejas, ¿no? Dependiendo. Primero hay que aclarar una clasificación para poder ver cuál podemos adoptar nosotros para hacer un diagnóstico radiográfico o imagenológico. Las fracturas van a ser de la corona y van a ser de la raíz cuando hay un traumatismo. Pero este traumatismo que va a afectar un diente, tanto la corona como la raíz, también va a tener una correlación porque el nexo o la unión del diente con el hueso alveolar va a estar dado por estructuras periodontales, más detalladamente el ligamento periodontal. Pero sabemos cómo es una estructura orgánica, no llegamos a observar el ligamento periodontal. Pero en relación al espacio que va a ocupar el ligamento, porque nosotros vamos a observar una zona radiolúcida, que de acuerdo al desplazamiento de la parte radicular vamos a tener clasificaciones como contusión, subluxación, la luxación propiamente dicha, en algunos traumatismos severos la abulsión dentaria, que significa la expulsión del alveolo. En estos casos el paciente suele llegar muchas veces con las piezas dentales en la mano. Otro tipo de lesión que va a acompañar esta parte, tanto la parte dental, corona raíz, como la parte del espacio del ligamento periodontal, va a ser el hueso alveolar. El hueso alveolar es la estructura ósea que va a mantener a la pieza dental dentro del alveolo. Como es un hueso, puede tener diferentes tipos de clasificaciones durante la lesión o durante la fractura que se va a provocar debido al traumatismo. Puede ser una fractura de la pared alveolar, puede ser una fractura de la pared alveolar continua o una fractura de la pared alveolar más una parte de la fractura cortical y medular, o también puede acompañarse de una fractura facial. Las lesiones de la encía y de la mucosa no vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque son lesiones de tejidos blandos. Estas lesiones de tejidos blandos solo podemos valorar clínicamente cuando tenemos el paciente frente a nosotros. Nosotros en la materia nos vamos a abocar a las lesiones que podemos observar y valorar radiográficamente. Vamos a ver un sinfín de clasificaciones y vamos a ir viendo cuál podemos adoptar mejor para nosotros. Estamos viendo aquí, por ejemplo, lesiones de intrusión, como es esta figura. La figura A es una intrusión, la figura B es una extrusión. Podemos ver que en este caso solo está comprometido la parte dental, no está comprometida la parte ósea alveolar, pero aquí el daño está con dos partes, ¿no? Sería una parte del ligamento periodontal y la otra parte, la parte dental. Ahora puede haber también, de acuerdo al impacto, un impacto de frente puede causar un desplazamiento hacia palatino o hacia lingual de la pieza dental más el hueso alveolar. Entonces ahí estamos hablando en este caso de traumatismos dentoalveolares, ¿correcto? Entonces así vamos ya viendo imágenes que nos van a permitir observar y valorar el daño. Estas imágenes, la intrusión y la extrusión, son fácilmente valoradas en una radiografía periapical o en una panorámica. Las que no son muy fáciles a veces valoradas en una periapical son estas imágenes porque estas son un corte sagital. Ahora, también va a haber tipo de lesiones que podemos observar solo a nivel de la corona o solo a nivel de la raíz. Muchas veces a nivel de la corona puede ser una fractura, como hemos visto en imagen al inicio, mínima que solo compromete el esmalte. Puede ser una fractura que va a comprometer esmalte y dentina.
o puede ser una fractura que va a comprometer esmalte, dentina y pulpa dental. De acuerdo a esta lesión, podemos hacer un pronóstico. Si es una fractura solo del esmalte, va a ser un pronóstico positivo para el diente y positivo para la pulpa, porque el diente va a conservar casi toda su estructura y su vitalidad. Puede ser una fractura que sea esmalte y dentina y va a ser igual un pronóstico positivo para el diente y positivo para la pulpa. Casos que comprometa la pulpa dental, como vemos aquí, esmalte, dentina y pulpa, el pronóstico va a ser negativo para la pulpa porque vamos a tener que hacer un tratamiento endodóntico, pero positivo para la pieza. ¿Qué significa esto? Que pese al traumatismo y a tener una lesión pulpar, podemos mantener la pieza dental con un tratamiento endodóntico y la restauración correspondiente. Pero va a haber otros casos donde podemos observar fracturas a nivel de la raíz, que estas solo podemos observar radiográficamente. Casos como estos que vamos a ver, una fractura del tercio cervical, del tercio medio o tercio apical. Generalmente las fracturas, si se perdió toda la parte cervical, toda la corona, el pronóstico va a ser positivo para la pieza y negativo para la pulpa. Fracturas en el tercio medio, generalmente el pronóstico es negativo para la pieza. ¿Qué significa? Si hay una fractura en el tercio medio, normalmente el tratamiento de primera elección va a ser la exodoncia de la pieza. Ahora puede haber fracturas donde solo esté comprometido el tercio apical. En estos casos, muchas veces hacemos la endodoncia. En este caso, el pronóstico sería positivo para el diente, pero negativo para la pulpa, puesto que en la pulpa vamos a hacer la endodoncia para retirar esta fractura apical como si fuera una pisectomía. En realidad, sí vamos a hacer una pisectomía, pero no por indicaciones pulpares, sino por indicaciones traumáticas. Entonces, podemos ir viendo en diferentes gráficos y tratar de comparar los gráficos que vamos a observar con las lesiones imagenológicas que podemos ver. Por ejemplo, aquí vemos una extrusión, una intrusión que hemos visto y una luxación lateral. Generalmente la luxación lateral va acompañada de fractura de la pared alveolar. Si nosotros observamos, también vemos una característica. E igual que las imágenes superiores que estamos observando aquí, tanto la extrusión como la intrusión. Y aquí viene un detalle. La luxación lateral normalmente en la radiografía no podemos ver porque la radiografía nos va a mostrar o va a mantener imágenes de frente. No podemos observar imágenes de perfil, que estos de perfil son cortes sagitales, exceptuando con algunas técnicas específicas o sí podemos observar con una tomografía. Vamos a ver unos ejemplos aquí abajo donde tenemos una fractura en la primera imagen de la parte media de la raíz o del tercio medio radicular. En este caso, nuestro pronóstico es negativo para el diente. Esto implica que vamos a realizar la exodoncia de la pieza. En la segunda imagen podemos ver que hay una fractura a nivel del tercio cervical. En este caso, valoramos y el pronóstico va a ser positivo para el diente, negativo para la corona y negativo para la pulpa, si queremos hablar al detalle. La parte radicular o la porción radicular remanente que va a quedar mediante una terapia endodóntica, podemos mantener la pieza y hacer una reconstrucción de la corona mediante aditamentos protéticos. Ahora, en esta tercera imagen que observamos, hay una fractura que compromete tanto la parte de esmalte como de dentina y una porción de un 30% aproximadamente de la corona. El pronóstico en este caso va a ser positivo para el diente y positivo para la pulpa, porque como vemos el traumatismo no llegó a comprometer la porción pulpar y la pieza se va a mantener sin necesidad de una terapia pulpar. Entonces vamos a volver a reiterar, podemos hacer una clasificación en cortes sagitales, como están observando, que no vamos a poder aplicar de manera adecuada a una imagen radiográfica.
¿Por qué? Porque la imagen radiográfica no nos permite hacer estos cortes sagitales. Si preguntan, ¿qué estudio imagenológico nos permitiría hacer este tipo de cortes? Sería la tomografía. La tomografía nos permite hacer cortes. ¿Por qué? Porque con la tomografía podemos obtener una imagen volumétrica, una imagen en 3D. Entonces, al hablar de esto, podemos hablar de la etiología de traumatismos, perdón, que en niños sabemos que son los accidentes y en adolescentes por deportes. En adultos muchas veces pueden darse accidentes de otro tipo, ¿no? En este caso pueden ser no tanto accidentes sencillamente porque se dan, pueden ser accidentes premeditados y pueden causar una lesión muy grande. En la pantalla pueden observar una radiografía. Es un paciente mío que lo traté hace un tiempo atrás, hace un par de años, donde tenemos fractura. Se observan en la panorámica de cuello de cóndilo, fractura de la apófisis coronoides. Vemos del otro lado, fractura de cuello de cóndilo, fractura de apófisis coronoides. Vemos la fractura también a nivel del maxilar, donde se perdió la pieza en esta parte. Y en la parte anterior superior vemos la persistencia de las raíces, pero la ausencia de las coronas. Y si observamos a nivel de la parte posterior, vemos que los molares no tienen caries. Estas zonas radiolúcidas son el resultado de los traumatismos. Este paciente, por la edad y sus características físicas, iba a ser o era en su momento uno de los mejores gimnastas de nuestro país, el cual estaba inclusive becado para hacer un entrenamiento especial a Corea. Pero por algún factor 2 días antes del viaje fue lanzado de un segundo piso, en una despedida supuestamente. Imagínense lanzar a una persona de un segundo piso. El paciente cayó y tuvo un impacto en el maxilar inferior que llevó a fracturar el maxilar. Si ustedes ven, el impacto fue tan fuerte que fracturó el maxilar, fracturó cuello de cóndilo de ambos lados y apófisis coronoides. Además, fracturas múltiples dentoalveolares. Fuera de los traumatismos maxilofaciales que podemos observar en cuello de cóndilo, apófisis coronoides en ambos lados, fractura de maxilar, también va acompañada aquí, especialmente en este sector y en los otros sectores molares, de fracturas dentoalveolares. El tratamiento de este caso lo realizaron en la facultad, en la área de maxilofacial, el Hospital General del Frente que tenemos. Hicieron los doctores de cirugía y después de hacer el tratamiento me derivaron a mi persona para hacer la rehabilitación total de toda la parte bucal y la parte muscular también, porque tenemos que trabajar en esa parte. Estas son las fotos del paciente que lo tomé cuando comencé a tratar. Si ustedes observan y somos un poco más detallistas, podemos observar que el canino tiene una fractura a nivel de su cúspide de canino. El premolar igual tiene fracturas debido al impacto. Imaginen que el impacto ha sido tan fuerte que llevó a fracturas múltiples. Vemos aquí otro tipo de fracturas debido al impacto. Y en este caso, la fractura coronal y solo persistía en la parte superior las raíces. Realizamos las exodoncias en esa parte y colocamos los implantes. Y comenzamos con una terapia y una rehabilitación oral completa, ¿no? Estamos hablando de la parte dental, de la parte funcional, la parte esqueletal. El paciente podemos observar fotos oclusales del paciente y observamos aquí fracturas múltiples dentales. En la parte posterior se fracturó, en la parte anterior tenemos la pérdida de 2 piezas. Vemos aquí la pérdida de esmalte por fractura, igualmente aquí y aquí. Estamos observando en el canino premolar y molar
En segundo molar igual vemos fracturas múltiples en el maxilar inferior. Este sector donde hay la ausencia de la pieza es donde se fracturó el maxilar y se produjo la avulsión de la pieza. El paciente llegó directamente sin esa pieza. Si ven las cúspides, varias están fracturadas, ¿no? Son fracturas en este caso eminentemente dentoalveolares, de acuerdo a cada caso que vayamos observando. Entonces, hay una clasificación que nos va a permitir observar claramente. Estamos viendo primero casos clínicos y vamos a volver a la parte imagenológica. Es otra paciente que lamentablemente 3 meses antes de su matrimonio se cayó de la bicicleta y se fracturó lamentablemente los 4 incisivos. Vemos una fotografía en oclusión de una fotografía de la arcada superior que sufrió el traumatismo y estamos viendo aquí la fascia del paciente con lesiones múltiples en el rostro y lamentablemente la peor parte, bueno, entre comillas, fue la parte dental porque eran justo los 4 incisivos, imagínense, antes de un matrimonio. Hacemos la valoración correspondiente. En este caso estamos observando que hay una intrusión. Si observan ustedes a nivel de cuello cervical de las piezas, hay una intrusión. En este caso había una vestibularización también. Si observamos con un plano de contraste de fondo, podemos ver las fracturas y la fractura también de parte del hueso alveolar. Entonces, estamos hablando en este caso de una fractura dentoalveolar acompañada por una intrusión. En este caso, lamentablemente, ya hay un cambio de coloración. Se perdió la vitalidad de la pieza. En esta pieza que sufrió la intrusión, lamentablemente, hemos tenido que realizar una exodoncia, colocar un implante y como no era viable por el traumatismo hacer un movimiento grande con bracket, hemos optado por un aparato ortodóntico que vuelva a posicionar los dientes. Si ustedes observan en la parte de la fotografía oclusal, hay un cambio de la posición de los dientes. Entonces hemos hecho un tratamiento donde hemos ido rehabilitando al paciente. Este es otro paciente que me llegó que afectó los dos centrales. En este caso estamos viendo una pérdida de esmalte dentina y lamentablemente como el paciente era niño, están viendo que están brotando a cada lado los caninos, hubo un compromiso pulpar. El pronóstico fue positivo para las piezas y negativo para la pulpa. Entonces ahí ya podemos valorar una parte clínica, como ven, y tenemos una imagen mucho más clara con el diagnóstico complementario que viene a ser la radiografía. Hay diferentes clasificaciones de diagnóstico que nos van a permitir valorar, especialmente cuando vemos diagnósticos que van a implicar una imagen o una toma de frente. Vamos a poder valorar las diferentes instancias de las lesiones o de las fracturas que van a comprometer o no en algunos casos la cámara pulpar. De acuerdo a eso, vamos a ver un pronóstico positivo o negativo para el diente y para la pulpa dental. Entonces llegamos a una conclusión, que la radiografía va a ser una herramienta esencial para evaluar secuelas de los traumatismos y poder estudiar el desplazamiento y las fracturas tanto de piezas dentales como de tejido óseo. La radiografía nos va a ayudar más que todo a interpretar, a localizar, siempre y cuando podamos describir interpretar y hacer una valoración del diagnóstico. Inclusive, esto va a tener una implicancia legal, porque también hay muchos casos donde la fractura o el traumatismo que se llevó fue por peleas o por riñas. Y muchas veces eso tiene un aspecto legal cuando se va a unas instancias de juicio. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos correlativos con las imágenes que podemos hacer una valoración. Primer concepto que podemos manejar y una de las lesiones más simples es la contusión dental. Es una lesión
que va más que todo comprometer las estructuras de soporte. En este caso, el ligamento periodontal. No va a haber una movilidad ni un desplazamiento notorio del diente. Sí va a haber una inflamación del ligamento periodontal, que radiográficamente vamos a observar un aumento del espacio que ocupa el ligamento periodontal. Va a haber un dolor, que puede ser la presión vertical y horizontal, y hay que hacer un control. Generalmente con terapia farmacológica podemos controlar la inflamación y el diente vuelve a su normalidad. En algunos casos que no vuelva a su normalidad, vamos a ser obligados a hacer un tratamiento endodóntico. Entonces hay que valorar y hay que esperar y hay que dar una premedicación. Como estamos observando aquí, es una pieza, es un canino que sufrió un golpe y observamos claramente que hay un aumento del espacio del ligamento periodontal. Normalmente cuando vemos una zona radiolúcida del espacio del ligamento periodontal más ensanchado, más aumentado, estamos hablando que posiblemente hubo un traumatismo, un golpe. Si comparamos esta pieza con esta pieza, vemos que el espacio del ligamento periodontal está presente, pero no es tan notorio como es en este otro caso. A eso le llamamos contusión. Es un traumatismo que puede haber producido un golpe accidental muchas veces, de tal manera que no fue un golpe muy fuerte, pero sí llegó a causar una lesión dependiendo dónde fue el golpe, cómo fue el golpe, con qué fue el golpe y la fuerza que tuvo el golpe. ¿Correcto? Muchas veces, antes de que avancemos, este tipo de lesión puede causar la reabsorción. Se vio que tiene una correlación íntima con traumatismos, las reabsorciones dentales. Ahora, vamos a hablar de una subluxación. Normalmente, este término lo aplicamos en cirugía bucal. Cuando tenemos los pasos de sindesmotomía, la subluxación y la luxación propiamente dicha. La subluxación en cirugía generalmente es la rotación o la vestibularización o palatinización o lingualización de las piezas con el forceps. Pero en este caso vamos a tener una subluxación donde va a haber una movilidad debido a un traumatismo que sufrió el diente. En ese caso, no vamos a ver una fractura, sí vamos a ver muchas veces un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal en una, dos o un grupo de piezas, donde muchas veces cuando se aplica un grupo de piezas la subluxación amerita de una ferulización. La luxación, propiamente dicha, es cuando el diente es expulsado del alveolo. Ahora, aparte de eso, podemos tener una clasificación donde la pieza puede ser intruida, extruida o puede haber una subluxación, o perdón, una luxación lateral. Cuando hablamos de luxación, no es necesario mostrar imágenes porque es la abulsión o la expulsión completa del diente fuera del alveolo. En este caso, el paciente va a llegar con el diente en la mano. Ahora, en este caso, cuando el diente todavía persiste pos el trauma, puede haber una intrusión, como hemos visto anteriormente en las fotografías que les he mostrado, puede haber una extrusión también y una luxación lateral. Estas son luxaciones. La lateral, lamentablemente, viene acompañada en la mayoría de los casos con fractura de hueso alveolar. Nosotros, al tomar una imagen, vemos una imagen de frente, pero hay factores que la imagen de frente nos puede camuflar y no podemos observar. Solo observamos en cortes sagitales. Para tratar de observar un poco lateralmente, usamos la técnica de desplazamiento de cono, técnica de Clark. Tomamos en 3 posiciones para poder observar si existe una fractura, ya sea mesial o distal. La luxación dental es cuando ya tenemos una dislocación del diente. Va a haber una inflamación, dependiendo la edad y características del paciente y del traumatismo, muchas veces podemos mantener el diente, pero sí va a presentar movilidad. En estos casos, si ustedes observan en este central que estamos apuntando, está viendo una extrusión y hay un espacio considerable del alveolo por destrucción de la pieza. El traumatismo que presentó este paciente fue bastante fuerte y hay una
movilidad que es bastante perceptible a la palpación o al tacto. Como ven, podemos observar en este caso otra extrusión dental, donde vemos que va acompañada de la movilidad dental y un gran espacio que va a dejar en el hueso alveolar. La abulsión del diente, como hemos hablado anteriormente, es la expulsión total del diente del hueso alveolar. Y nosotros sencillamente en la radiografía podemos observar esto. ¿Por qué tomamos muchas veces? Porque hay que ver si no hay fractura del hueso alveolar, lo cual amerita un acto o una intervención quirúrgica. Las fracturas, de acuerdo a la imagen, podemos ver que sean coronarias, radiculares o corono-radicular, dependiendo. Hay diferentes tipos de fractura, desde agrietamientos que podemos observar en pacientes bruxómanos o fracturas también de esmalte, fracturas de esmalte y dentina, que hemos hablado anteriormente, y fracturas de esmalte y dentina y cámara pulpar. Los agrietamientos generalmente se van a presentar por traumatismos constantes y continuos, que normalmente van a presentarse en pacientes bruxómanos. Radiográficamente son imperceptibles, muchas veces no podemos ver por la sobreposición de imágenes que tenemos. Fracturas como es en este caso de esmalte o como hemos visto en las primeras imágenes en una fotografía, entonces vemos que es una fractura mínima que generalmente es asintomática, no va a causar un dolor. Pronóstico obviamente es positivo para el diente y para la pulpa. Fracturas un poco más grandes ya amerita una restauración, pero continuamos con un pronóstico positivo para el diente y positivo para la pulpa. Ahora vamos a ver cómo estamos observando aquí la imagen. Hay una ausencia grande de la parte coronal y vemos que esta ausencia lleva un compromiso pulpar. El compromiso pulpar amerita que vamos a hacer un tratamiento endodóntico y nuestro pronóstico imagenológico generalmente puede ser, como en este caso, positivo para el diente y negativo para la pulpa, pero nos permite mantener la pieza dental en boca. Hay casos que podemos observar así, fracturas que pueden darse netamente del borde incisal y en la imagen radiográfica podemos observar como una línea o como un corte o a veces, dependiendo del tipo de fractura que puede ser como este caso en bisel, podemos observar un cambio de tono o de densidad. Bueno, vemos ahí casos y casos, que en este caso igual vemos dos fracturas en dos piezas. Como ven, es un paciente niño, está en plena erupción el canino, persiste el temporario. Normalmente esto pasa cuando están aprendiendo a caminar. Se caen las gradas, se caen del andador o por correr se caen directamente contra el velador, contra algún objeto y produce ese tipo de fracturas. La fractura radicular va a tener una serie de clasificaciones. Puede ser de acuerdo a su ubicación, alta, media y baja, de acuerdo a su dirección, horizontal o oblicua, de acuerdo al tipo, simple, compuesta o con minuta, o de acuerdo al desplazamiento, que puede tener con desplazamiento o sin desplazamiento. Hay varias clasificaciones. Nosotros vamos a tratar de usar de acuerdo a la que se pueda adaptar mejor a la imagen que nosotros tengamos. Una fractura alta es lo que hablamos a un comienzo, que puede ser una fractura cervical. Dependiendo de la longitud que tenga la raíz, normalmente nosotros indicamos que una raíz tiene una longitud normal cuando es 2 veces más larga que la corona. En casos que cumpla esa normativa, podemos ver que va a ser un pronóstico positivo porque puede persistir la raíz, obviamente con un tratamiento endodóntico, pero es un pronóstico positivo. Podemos ver igual, de acuerdo a la ubicación, la fractura del tercio medio, donde el pronóstico es netamente negativo. Vemos en el gráfico y vemos en la imagen que es una fractura del tercio medio. Puede ser una fractura a nivel apical, como hemos hablado anteriormente. Dependiendo de la longitud que tenga, podemos solucionar con una apicectomía y hacer una endodoncia. Esto nos va a llevar a un pronóstico positivo para el diente y negativo para la pulpa. Ahora puede ser también de acuerdo a la dirección. Ahí vamos a tener limitantes por la imagen, porque con la radiografía vemos una imagen de frente, ¿no? Si vemos una imagen como una línea, como estamos observando aquí,
Puede ser una o pueden ser dos. Ese es un detalle grande que hay que tomar en consideración. Ahora puede darse una fractura ya no horizontal, sino oblicua. Normalmente este tipo de fracturas oblicuas se dan más que todo en dientes que tienen tratamiento endodóntico, como observan, o tal vez pernomuñón. Un pernomuñón, con el tiempo, debido a fuerzas oclusales excesivas o una prótesis mal adaptada, puede producir una fractura oblicua. Ahora veamos de acuerdo al tipo de fracturas como clasifican en la parte ósea. Fractura simple cuando hay dos fragmentos, fractura compuesta cuando hay ya tres, cuatro fragmentos, como observamos ahí. En la simple, dependiendo de la ubicación que sea tercio medio cervical, puede realizarse un tratamiento endodóntico, también un tratamiento quirúrgico, que es la exodoncia. Hay que valorar para eso el pronóstico, si es positivo o negativo para el diente y para la pulpa. De acuerdo a eso, nosotros hacemos la valoración del tratamiento. Un tratamiento conservador que mantenga la pieza o tal vez un tratamiento más radical que sea la exodoncia. No por ser exodoncia y ser un tratamiento radical, no deja de ser un tratamiento alternativo. Fractura compuesta, como hablamos hace un momento, ya no son dos partes, son tres o cuatro partes. Normalmente cuando hay una fractura compuesta observamos más de dos líneas de fractura. El tratamiento obviamente es quirúrgico, la exodoncia de la pieza. Ahora puede haber fractura cominuta. La fractura cominuta son múltiples fragmentos que van a tener una separación, no es como un cristal. En este caso, observan la imagen, es por una bala, una herida de arma de fuego que llegó el proyectil, impactó y se produjeron varias esquirlas a nivel óseo y una fractura de tipo minuta, con minuta, en la parte dental, ¿no? Seguimos observando, puede haber, además de la fractura, desplazamiento o sin desplazamiento. Dependiendo de la ubicación fractura, el tratamiento puede ser conservador y mantener la pieza o radical y hacer la exodoncia. Aquí vemos una fractura con desplazamiento. La anterior es sin desplazamiento, esta con desplazamiento, que obviamente amerita la exodoncia. Fracturas que van a comprometer tanto la corona como la raíz. Pueden haber, como en este caso, una fractura vertical, que muchas veces esto se da en tratamientos endodónticos o pernomuñón, o también por algún tipo de traumatismo. Puede darse este tipo de fractura vertical que va a comprometer tanto la corona como la raíz, donde tenemos un pronóstico negativo para el diente y obviamente negativo para la pulpa. Puede haber una fractura de este tipo que podemos observar de frente, sencillamente así. Pero aquí vemos esta fractura que lamentablemente es un pronóstico negativo. Aquí viene un detalle, una fractura que en un corte sagital vemos oblicua. De frente, al ver esta línea superior y esta línea, perdón, esta línea superior, sí, y esta línea inferior o cervical, podemos ver como si fueran dos fracturas y en realidad es solo un tipo de fractura, ¿no? Vemos de esta imagen. Hay que ser muy detallista para poder observar este tipo de lesiones. O puede haber una fractura así que puede darse irregular y podemos confundir con una fractura compuesta o compleja, mejor dicho, ¿no? Vemos de este tipo. Entonces, el tratamiento es la exodoncia. La interpretación radiográfica diferencial, o sea, el diagnóstico diferencial que vamos a ver de trazos o líneas de fractura con otras estructuras. Pueden ser muchas veces con vías de acceso o conductos accesorios. Hay que aprender a valorar un conducto accesorio o una vía de acceso que no se trató en el tratamiento endodóntico, diferencial con una fractura. Hay que ver desgastes de atrición uniformes en todas las piezas, no son fracturas a nivel de bordes incisales, sino es un desgaste por atrición. Hay que ver una fractura coronaria, pero por una lesión cariosa. Esta no es una fractura por trauma dental, esta es una fractura que ha ido avanzando lentamente por una lesión cariosa. Hay que observar también conductos nutricios.
que muchas veces podemos ver y observar tal vez con fracturas dentoalveolares. Reparos anatómicos como el surco nasolabial que se va a observar en las radiografías periapicales de la región canino-premolar. Hay que ver bien porque algunas veces por el cambio de tono del surco nasolabial podemos confundir erróneamente con una fractura. Puede darse, no en todos los casos es tan notorio, pero algún caso como este tal vez podamos confundir. Como ven, es un tema bastante amplio y es un tema también bastante clínico, que nos permite ver ciertas características que nosotros debemos tener y darle importancia y la relevancia de la interpretación. Bueno, esto sería todo el tema de traumatismos dentoalveolares. Gracias por su atención. Hasta el próximo tema.